Bienvenidos en este día, esperamos que sea de mucho provecho. Hay que seguir con esta algarabía de la fiesta académica que hemos tenido presenciar desde el día de ayer. Y el día de hoy nos colma y además nos sentimos agradecidos con la personalidad, la presencia de la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes. Es un placer para nosotros tenerla acá. Eh, Ella nos hablará de un tema por demás importante, interesante o trascendental. Nos estará hablando sobre el rumbo de la formación docente, un tema prioritario de política educativa. Disfrutemos muchísimo eh, cada una de estas ideas, cada una de esta construcción discursiva de la doctora. Vale muchísimo la pena, además, ¿por qué no también hacer nuestras anotaciones? Y por qué no también hacer las preguntas, porque este será el segundo momento de nuestra conferencia magistral. Leeremos la reseña académica de la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes. Ella es doctora en educación por la Universidad de Málaga de España, maestra en educación superior y licenciada en pedagogía por la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, profesora e investigadora de la UNACH de 1996 al 2021, en programas de licenciatura, maestría y doctorado, profesora de posgrado, por supuesto, nos honra con su presencia, en los posgrados del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa CRESUR y de otras universidades privadas en el estado de Chiapas, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En el ámbito de la administración pública y educativa fungió como secretaria académica de la Facultad de Humanidades y coordinadora del Doctorado de Estudios Regionales de la UNACH, directora de Educación Superior del Estado de Chiapas y rectora de la Universidad Tecnológica de la Selva, directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Bienvenida, doctora Leticia, Nancy Leticia Hernández Reyes, es un placer para nosotros. Todo suyo el escenario. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos los que son de fuera. Espero que Chiapas y San Cristóbal los esté tratando muy bien. Yo creo que sí. Y para los que somos de aquí, pues ya sabemos que estar 3 o 4 días en San Cristóbal de las Casas es pues salirnos de la rutina y estar en un espacio por demás agradable. Y bueno, además, estar en esta universidad, estar en esta universidad, la Universidad Intercultural de Chiapas, que solo por el espacio físico ya se siente uno a gusto, ¿sí? Vamos el día de hoy a platicar de un tema muy importante. El congreso es sobre formación docente y entiendo la formación docente o la formación como un proceso interno. Como lo decía César Carrizales, la formación son momentos de ruptura y de acoplamiento, ¿sí? Estos momentos de ruptura y de acoplamiento se dan solo al interior del individuo, ¿no? Y como Miguel apuntaba ayer, efectivamente, mmm, nadie nos forma. El individuo se forma, es un proceso interno. Tratándose de formación docente, pues sí, efectivamente existen programas para formar a los profesores, a las profesoras, que tienen esa intención de formarse, que los individuos se formen como docentes. Ahí está, ahí está. También el tema de la formación, el tema prioritario de política educativa, porque pienso que no se le ha dado la importancia requerida a este tema de la formación. Vamos a hablar en principio un poquito de la historia, de cómo ha sido la formación de docentes en México, pero es un tema hoy día es un tema prioritario de política educativa. Y es un tema prioritario de política educativa porque es una profesión de Estado, ¿sí? El Estado, el gobierno, está a cargo de la elaboración de los planes y
Esta historia que voy a contar no es muy larga, no me voy a ir hasta la época precolombina, ni mucho menos. Vamos a situarnos en el siglo XIX. En este siglo XIX, cuando en México se funda la Compañía Lancasteriana en 1822. Esta Compañía Lancasteriana empezó a reunir a un grupo de personas interesadas en la educación y que no tenían nada que ver con la iglesia. La educación había estado en manos de la iglesia hasta entonces y en esta época surge la Compañía Lancasteriana que tiene su propio método, un método de enseñanza mutua se llama. ¿Y qué quería decir este método de enseñanza mutua? Se trataba de que los alumnos más avanzados eran los que ayudaban a los menos avanzados. Entonces, había mucha formación de los estudiantes y se daba entre ellos, apoyados lógicamente por algunos profesores. En 1823 se funda la primera escuela normal lancasteriana, ¿sí? Esto fue en Jalisco. En 1842 le asignan la Dirección General de Instrucción Primaria de todo el país a esta compañía lancasteriana. Este hecho de haberle asignado la Dirección General de Instrucción Primaria, es como el inicio de la centralización educativa, ¿sí? Porque ellos se iban a encargar de toda la educación primaria en el país, ¿sí? Yo ya dejé el mando por acá. Este es el primer gran paso para la centralización educativa y lo que tenían ellos básicamente era un manual del maestro y una docencia rigurosamente uniforme. Estos 100 años entre la independencia y la revolución, la preparación del magisterio dependió de grandes maestros, ¿sí? Grandes maestros que tenían una característica primordial. Estaban ellos vinculados con la comunidad. La formación de maestros, sí, se daba entre ellos, entre estos grandes profesores que además tenían ese vínculo directo con la comunidad, sabían de las necesidades de las comunidades y se dedicaban a formar a los niños. En 1873 se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En esta ley orgánica se crea un centro docente para la formación de maestros y en 1996 se promulga la Ley Constitutiva de las Escuelas Normales. Para esta época existían ya 45 escuelas normales establecidas en el país. 45 escuelas normales. En México, en todos los estados hay escuelas normales. No sé en Sonora cuántas escuelas normales existen. ¿Quién me puede ayudar por ahí? 8 escuelas normales en Sonora. ¿En algún otro estado? ¿En Morelos 2? 12. Bien. Aquí en Chiapas no hay escuelas normales privadas, todas son públicas y existen 19 escuelas normales. ¿Sí? Vamos a ver por qué, vamos a ver toda esta historia que nos deja ver por qué. Damos un salto al periodo posrevolucionario. Aquí, pues la figura educativa sin duda es José Vasconcelos y él México se encuentra con un panorama educativo pues muy desolador. Estamos hablando de 85% de analfabetismo.
Él fundó la Secretaría de Educación Pública y se creó la figura del docente como un misionero y apóstol. Y aquí es donde yo enlazo lo que ayer hablaba Miguel acerca de la vocación y de lo que causó, ¿no? Este diálogo que tuvimos posteriormente, eh, posiblemente el haber tenido desde estos inicios la figura del maestro como misionero y apóstol, pues será un poco vaya, tiene que tener vocación el maestro para dedicarse a esto, ¿no? Hoy por hoy estoy completamente de acuerdo con Miguel en que la vocación se construye. Ayer platicábamos un poco y, y decíamos, si la vocación fuera un requisito para ingresar a una escuela normal, pues solo con que te pregunten, ¿tienes tu vocación para maestro? No, bueno, entonces no entras. A mí no me hubieran dejado entrar a pedagogía porque yo no sabía ni siquiera qué significaba eso, ¿no? Cuando yo decidí estudiar pedagogía, aquí en Chiapas, en la Universidad de Chiapas, estaban dos carreras en el turno vespertino. Mañana yo trabajaba y en el turno vespertino había dos carreras en la Facultad de Humanidades, Pedagogía y Letras Latinoamericanas. Dije yo, uy, leer, pedagogía. Entonces, es pedagogía y no sabía todo lo que iba a leer. Eh, sin saber qué significaba. Y el primer día de clase, recuerdo muy bien, que me fui al diccionario, dije, oye, seguro que el profesor va a preguntar, ¿por qué escogieron esta carrera? Entonces yo dije, algo tengo que decir, voy al diccionario, pedagogía, ciencia o arte de educar. Pues, ya con eso me fui a mi primer día de clase. Y hoy sé que soy pedagoga, que soy profesora, que me encanta, que he sido profesora de todos los niveles educativos, el único que me falta es escolar, pero he sido profesora de primer grado, de sexto grado, de secundaria, de bachillerato, de maestría, doctorado, en todos los niveles. Y esta vocación se ha construido, esta profesión se ha construido eh, con todas estas experiencias que yo he tenido durante mi formación. En 1923, las escuelas normales urbanas eran pocas y por ende no podían satisfacer la necesidad de profesores que requería el país para atender este panorama desolador. Siguiente, por favor. ¿Qué sucedió para que se pudiera cubrir con esa necesidad? Se contrataron profesores sin formación, improvisados, y solo les preguntaban, ¿quieres ser docente? ¿Quieres ayudarnos con la formación? Y pues aceptaron varios y se empezaron a organizar las primeras normales rurales. En 1926 se unificó el plan de estudio de todas las escuelas normales rurales. Las normales rurales, ya sabemos que tienen esa tarea de estar vinculados en estos entornos rurales para la formación de los hijos de los campesinos, ¿sí? Para poder promover el desarrollo en esas comunidades. A mediados del siglo XX, en 1942, se unifican los programas, los planes de estudio de las normales urbanas y de las normales rurales. Se crea la Escuela Normal Superior y en 1944 se funda el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, con el fin de titular a todos aquellos maestros que fueron contratados de manera improvisada y que no tenían ningún título, ¿sí? Entonces se crea este instituto para formar a todos estos maestros. Era muy claro en esta época
el sentido de la formación docente. El docente era un técnico de la enseñanza, ¿sí? Básicamente, decía Torres Bodet, una serie de reglas útiles y sencillas, algunas fórmulas fáciles de aprender y retener para mejorar la técnica de lo que hacen, para dar consejos sobre salud física y moral, y más que nada con afecto y estimación, ¿sí? Entonces, el perfil de este docente era este técnico de la enseñanza. Uno estudiaba la primaria, la secundaria y después iniciaba su carrera como docente. Carrera técnica, a nivel técnico. La expansión de la educación básica generó nuevamente que no se cubriera la demanda de maestros, ¿sí? Hubo esta gran expansión y se masifican las escuelas normales. Empiezan a ingresar alumnos que quieren dedicarse a esta profesión y disminuye el nivel académico, además se acentúan conflictos al interior de las escuelas normales. Aumenta el número de escuelas privadas con un nivel académico limitado. Entonces, nuevamente empezamos a ver que existe una demanda de profesores para atender a la población. La falta de maestros de principios de siglo, de principios de la década de los 70, se convirtió a finales de esta en una sobreoferta de profesores, ¿sí? Al masificar las escuelas normales, al abrirse las escuelas normales privadas, empieza a generarse, a egresar una cantidad de profesores que ahora no es que sobraran, no es que sobraran porque la población era enorme y la necesidad era muy grande. No había tantas escuelas. Había todavía muchos niños sin el ingreso, sin el acceso a la educación. Entonces, hay una sobrepoblación de maestros y además con una diferenciada formación entre ellos, ¿sí? Podría decirse que de alguna escuela normal salían bien formados, de alguna otra medio, y de algunas, bueno, la formación era muy diferente entre unos y otros. El tema de reestructurar el sistema de formación de magisterio ha tenido varias reformas. 1969, 1972, 1975, con todos estos problemas que les estoy comentando. En los problemas políticos internos de las escuelas normales no nos vamos a meter, ese es el tema, pero tiene mucho que ver con la formación de los docentes, porque vaya, es una de las luchas del magisterio es precisamente el que se atienda a la formación docente y que el Estado le dé la importancia prioritaria que debe tener. Antes de 1972, para 1970, en 1970, no cambia esto, ahí está, hubo acuerdos en las escuelas normales en esta década, en 1970. Como ya estaban viviendo toda esta problemática, uno de los acuerdos fue regular la admisión de estudiantes. Estamos hablando de 1970. ¿Qué es lo que sucede con esta profesión? Es la única que garantizaba una plaza en el momento de egresar. ¿Quién no quiere su plaza en el momento de egresar? Ya quisiera yo ver a los arquitectos y a los ingenieros. Aquí está su plaza, arquitecto. Vaya, ya hoy siquiera que les dijeran, aquí está el examen de ingreso para que usted pueda obtener una plaza de arquitecto. No la hay, ¿sí? La profesión docente, al ser una profesión de Estado, garantizaba que al egresar los estudiantes de las escuelas normales
tuvieran una plaza. Aquí en Chiapas, este tema ha sido muy fuerte, muy delicado, porque imagínense a una gran cantidad de la población que quiere ser docente. No sé si todos tienen vocación, pero a veces obligados por sus papás, ¿sí? Realmente si el papá, la mamá o ambos son maestros, a veces obligados los estudiantes a, tú vas a la normal, ¿sí? En 2012, recuerdo que estuve al frente del proceso de ingreso a las escuelas normales. Había en las 19 normales, sumando las 19 normales, los espacios para ingresar a la profesión docente eran 800 espacios. Y había 8,000 solicitudes para ingresar a las escuelas normales. 8,000 y solo había 800 espacios. ¿Saben lo que eso significa? Solo hay cabida para 800 y el resto se va a tener que ir a estudiar pedagogía a la UNACH. Claro, ¿sí? Porque no pueden a la normal y entonces tengo que estudiar algo que se relacione con la docencia y casi todos los que después de 3 intentos de entrar a la normal y no pueden entrar, pues se iban a la UNACH a estudiar pedagogía. Les digo porque mis alumnos y casi el 100% de los alumnos estaban ahí porque no habían podido ingresar a la normal. Esto hace también que en el estado de Chiapas haya una sobreexplotación de la carrera de pedagogía, porque las escuelas privadas no pueden ofrecer programas de formación docente, pero sí de pedagogía. Entonces, hoy hay más de 200 universidades privadas en Chiapas. Imagínense cuántos programas de formación en pedagogía o en ciencias de la educación hay en estas escuelas privadas. Y bueno, de ahí hemos regresado generaciones tras generaciones, ¿sí? Hay una sobrepoblación. Esto que ya desde 1970 se veía de reducir la matrícula en las escuelas normales es un problema porque al solo aceptar 800, todos los que quedan sin el ingreso pelean, luchan, se movilizan para poder ingresar, para que se amplíe la matrícula. Cada año aquí en Chiapas vivimos bloqueos de carreteras, vivimos plantones, vivimos, bueno, todo esto que hacen cuando se organizan para poder ingresar a las escuelas normales. ¿Qué es lo que se hace un poquito para resolver este tema? Se incrementa la matrícula, bueno, dependiendo también de la responsabilidad de las autoridades en turno. Ha habido autoridades que han duplicado la matrícula, ¿sí? Sin tener condiciones en las escuelas normales. Y por lo general se incrementa la matrícula, les diré, hay espacio para un grupo de 25 alumnos en cada escuela normal, pues a lo mejor se incrementa a 30, a 35, no más, ¿sí? Porque además de esta carrera es muy bajo el índice de deserción. Pues claro, ¿quién va a desertar si ya tienen asegurada la vida, ¿sí? Habiendo ingresado a la normal. También se acordó crear un bachillerato pedagógico y promover la investigación educativa. En 1978 se crea en México la Universidad Pedagógica Nacional. En 1979, ya creada la Universidad Pedagógica Nacional, se le transfieren los programas de licenciatura para profesores de preescolar y primaria que estaban a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Se pretendía que la Universidad Pedagógica Nacional pues fuera como la organizadora, la que llevara el control
y el seguimiento de la formación docente en México. Con la universidad pedagógica surge la figura del docente investigador. Sin embargo, como suele suceder aquí en México, pues no se determinaron nunca los mecanismos para desempeñar las funciones de investigación. Pues sí, ahora ya son docentes investigadores, pero tienes que dar 40 horas frente a grupo. ¿Y a qué hora voy a hacer investigación? ¿Sí? Bueno, investiga tu propia práctica. Pues sí, pero son 40 horas de docencia. No se establecen estos mecanismos, entonces hay docentes investigadores de nombre, claro, en la universidad pedagógica, que se pretendía que fuera la rectora del Sistema Nacional de Formación de maestros, pues hubo diferentes disputas al interior de la universidad pedagógica y bueno, quedó como una institución de educación superior que forma docentes de muchos programas de formación licenciatura a nivel posgrado, pero no es quien dirige la formación de docentes en México. En 1984 se determina que la profesión docente tiene que elevarse a nivel de licenciatura. Los maestros de México no pueden seguir siendo técnicos de la enseñanza, tienen que ser profesionales. Y en 1984 se establece el bachillerato como requisito para entrar a una escuela normal. Entonces, aquellos que ya estaban próximos a egresar de la secundaria, que ya se estaban frotando las manos para ingresar a la escuela normal, pues ya no pudieron. Ahora tenían que hacer 3 años de bachillerato para ingresar a la escuela normal. Con esto, pues hay nuevas responsabilidades para los académicos, ¿sí? Los profesores de las escuelas normales se convierten en académicos porque ahora las escuelas normales ya son instituciones de educación superior. Y bueno, no hubo ningún tipo de preparación para ellos. Ellos se dedicaban a formar a los profesores, a darles didáctica de las matemáticas, didácticas del español, se manejan los libros de texto, etcétera, pero no estaban preparados para ser académicos. Y después de todos estos problemas que enfrentaba la profesión docente, fíjense que podemos ver en este corto recorrido la importancia que ha tenido para el Estado la formación docente. Prácticamente nada, tres decisiones para que se implementaba, prácticamente no tenía esa importancia. Hay un acuerdo nacional para la modernización de la educación básica en 1994, ¿sí? Cada entidad federativa ahora se va a encargar de la administración de la planeación y ejecución de la tarea educativa, pero los planes y programas de educación básica y normal siguen en manos de la federación. Entonces sí, toda la administración se envió a los estados, pero los planes y programas seguían estando centralizados. La formación inicial del profesorado es una profesión de Estado, ¿sí? En este acuerdo se reafirma que sigue siendo una formación de Estado. Además, la formación tiene un claro sentido de transformación social. Los maestros de las escuelas normales y los estudiantes de las escuelas normales tenían ese sentido de participación, ese sentido de reclamo, de que su función docente tenía ese claro sentido de transformación social, porque los maestros se formaban en las normales y después eran enviados a donde los mandaran en todo el estado, o aquí sería en todo el país, a cumplir con sus funciones docentes. Para egresar de una escuela normal, ¿sí? Digo, para obtener una plaza docente,
era necesario egresar de una escuela normal. Y aquí, en Chiapas, con todos aquellos alumnos que no habían podido entrar a la escuela normal y que se fueron a estudiar pedagogía, empezaron a presionar también por una plaza docente. En Chiapas, esta lucha eterna entre estas dos carreras, la licenciatura en educación primaria, preescolar, con respecto a pedagogía. El estado de Chiapas lo que hizo fue las plazas docentes se las otorgaba a los egresados de escuelas normales. Y si son algunas, se otorgaban para los estudiantes, para los egresados de la carrera de pedagogía o de ciencias de la educación de las escuelas privadas. Todo esto pasaba en México, en las escuelas normales, se refrenda a la escuela normal como la formadora de docentes, y en otros países la formación de docentes se trasladó a las universidades. Sí, creo que somos pocos los países que todavía permanecen las normales como instituciones formadoras de docentes. En otros países, los docentes se forman en las universidades. Se trasladaron, hubo procesos de traslado de profesores, etcétera, a las universidades. Eso, durante la última década del siglo XX, el gobierno refrenda la importancia de las escuelas normales formadoras de docentes de nivel básico. Se refrenda esto en el Plan de Estudios 1997, pero hay una serie de ambigüedades que se viven, las normales. Ahora ya son instituciones de educación superior, los profesores de las escuelas normales ya son académicos, pero no se entiende bien cuál es su estatus en este subsistema de educación superior. Hubo todo el programa, lo deben recordar, o bueno, todo lo hay, el programa, antes se llamó Programa de Mejoramiento del Profesorado, que es todo un procedimiento para hacer perfil PRODEP o PROMEP, lo que era antes, para certificarte prácticamente como profesor de calidad. Para las escuelas normales, bueno, al principio no había, para los profesores de las escuelas normales, no había ni reglas para participar para hacer perfil PRODEP o para formar cuerpos académicos. Entonces, todo este tipo de ambigüedades o de cuestiones que los profesores todavía no entendían o no entendíamos porque no lo entendíamos todos, se fueron subsanando, más salieron reglas de operación, pero las reglas de operación para los profesores de las escuelas normales eran diferentes porque habían cambiado sus condiciones laborales. Los profesores de las escuelas normales, los académicos hoy, seguían impartiendo sus 40 horas frente a grupo, y las descargas que tenían, porque así lo llamamos aquí, las descargas que tenían era para atender a los alumnos de séptimo y octavo, que eran los que ya se iban a prácticas y que hacían su documento recepcional. Por lo tanto, con todas estas ambigüedades, pues había una debilitada vida académica, eran consideradas como meras ejecutoras de planes, programas y proyectos de Estado. Había pocos proyectos al interior de las normales, pocos proyectos académicos que generalmente dependían de quien estuviera gobernando. En la formación de maestros podemos reconocer estos tres planes: Plan 84, Plan 97, Plan 2012. Cada plan con su tipo de profesor a formar, pero arrastrando siempre ese desfase con respecto a las reformas en el nivel básico. Y aquí es donde podemos nosotros ver la importancia que ha tenido para el Estado la formación de docente. Siempre se ha venido arrastrando ese desfase respecto a las reformas de nivel básico. Es decir, se reforma la educación básica y años después se reforma la formación de docentes en las escuelas normales. Vamos a ver cómo ha sido eso.
La educación básica, la reforma en preescolar, ha habido en 1992, en 2004, en 2011, y la reforma de las escuelas normales que forman educadoras se da en 1997. ¿Sí? En primaria hubo reforma en 1993, en 2011, bueno, hubo periodos variados para esta reforma, pero la reforma en la escuela normal, fíjense, llega hasta 1999. Y en el segundo caso, llega un año después, pero años antes ya se había empezado con primero y sexto y se fue dando en los diferentes espacios de la educación básica. Entonces, siempre ha habido de hecho, hoy que tenemos en puerta ya el, la nueva reforma, el cambio, la nueva escuela mexicana, todos los estudiantes que están en escuelas normales van a estar o seguirán siendo formados en el enfoque por competencias, cuando en el nivel básico va a cambiar el modelo educativo. El nivel de secundaria es peor todavía, se modificó en 1993, en 2006 y en 2011, pero los programas en formación de docentes se mantuvieron desde 1999 hasta 2018. ¿Sí? Imagínense ese desfase en la formación de docentes. Y aquí yo veo un poco la respuesta que le daba Miguel ayer a la chica que preguntó, ¿por qué? O sea, ¿por qué seguimos siendo los maestros nobles, los que estamos llegando a las prácticas? ¿Y por qué sigue esto si el discurso está cambiando? Creo yo que es por eso, porque en las escuelas normales nos seguimos formando, ¿sí? Con planes anteriores, y cuando tú llegas a la escuela, ya hay otro modelo, te, te, vas, te vas adaptando, y el profesor o profesora con la que tú llegas a prácticas, pues es la que te va diciendo. Entonces, nos socializamos en pero a veces ni siquiera leemos el plan de estudios. Muchos, muchos maestros no conocen el plan de estudio de educación básica. ¿Cuál ha sido el perfil del maestro que se ha formado en esos planes? En el 84, un educador más culto y apto para la docencia. Y la investigación en 1992, fortalecimiento de competencias para la enseñanza, además de habilidades intelectuales e identidad profesional y ética. Y en 2012, ya estamos hablando de la profesionalización del docente, poniendo al centro la construcción de competencias genéricas y profesionales. Todas ellas comparten dos características, que es la formación para la enseñanza, ¿sí? Cosa que no tiene el pedagogo. Ustedes revisan el plan de estudio del pedagogo, no tiene formación para la docencia. Y muchos profesores, cuando revisamos el plan de estudio de pedagogía, querían incluir formación docente en la formación del pedagogo. El pedagogo no se forma como docente, no tiene en su plan de estudio esa línea de formación. Sin embargo, hay muchísimos pedagogos que han construido su profesión docente a través de la experiencia y a partir de todo el bagaje que traen de la formación como pedagogos. Y también otra característica que comparten es que las escuelas de educación básica son los espacios de práctica, ¿sí? Para los maestros. El pedagogo no tiene práctica en las escuelas. El pedagogo se le pide que busque un lugar de prácticas y a veces consiguen un lugar en alguna escuela privada, un espacio de Secretaría de Educación para estar vinculados con el entorno, pero a veces a los chicos que están haciendo prácticas, pues los toman para ir a sacar las fotocopias, para ir a comprar al mediodía el sándwich, ¿no? Pero poco de vinculación con su profesión.
quise colocar esta caricatura de Mafalda, y esa es otra sorpresa que me llevé también en la formación con mis estudiantes. Un día les dije, ay, como dice Mafalda, y vi su cara de que me está hablando. Y yo, ¿no conocen a Mafalda? No, profesora, no lo puedo creer. Pero bueno, aquí, para los que no conocen a Mafalda, y un poquito ilustrando, ¿no? Eh, la profesión docente, está la maestra, mi mamá me mima, mi mamá me ama, y va Mafalda y se acerca al escritorio de la maestra. La felicito, señorita. Veo que usted tiene una mamá excelente. Se regresa a su lugar y le dice ahora, no me hace caso. Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. ¿Sí? Lo siento, Miguel, pero el mes pasado, porque mi nieta tiene una abuela muy ocupada, voy por ella a la escuela. Me dice mi hija, acompáñame, vamos por la niña a la escuela. La abuela viene por mí a la escuela. Sale corriendo, se sube al auto, le digo, oye, qué escuela bonita tienes, preciosa. Sí, pero aburrida. Esa fue su respuesta. Niña, primero de primaria, que sale de su escuela corriendo, yo creo que porque ya se quería salir, ya se quería huir, pero fue lo que me contestó. Pues sí, bonita, pero aburrida. Eso es la escuela para los niños, ¿sí? Y es impactante. Vamos ahora con otro momento importante de nuestro caminar en la formación docente. Bueno, ya desde la firma del ANME, pero en este pacto, el único culpable de la educación, de las condiciones en que estaba, de los resultados educativos, el único responsable era el docente. ¿Sí? Hay un pacto por México, todos los partidos políticos se unen para trabajar juntos por el país. Entonces hay un pacto por la educación también. Y en la meta 2 se habla, en la meta 2 de este pacto se habla del desarrollo profesional de los docentes. ¿Sí? Empieza a haber como un énfasis mayor en la formación del docente, pero todavía dudo yo, de si ha sido un verdadero interés por la formación docente, sino más bien para evaluarlo, y si no funciona, pues me deshago del maestro. Ahí lo vamos a ver ahorita. En esta época se da también la creación de los centros regionales de formación docente e investigación educativa. 4 centros regionales en todo el país, que creo que no se formaron todos, pero aquí en Chiapas se situó uno de ellos, que es CRESUR, que ahora son los anfitriones organizadores de este congreso. Hay también en Sonora y hay, me parece que en Tamaulipas y Estado de México, pero ya vimos que cómo está funcionando el de Sonora, ya lo vimos, y también sabemos cómo ha funcionado CRESUR. Fíjense que aquí en Chiapas muchas veces si uno menciona CRESUR, unos espacios, mucha gente no conoce CRESUR, no saben que existe este centro regional que tendría que abarcar todo el sureste mexicano, ¿sí? La evaluación docente se plantea aquí como principal referente para la actualización, formación y desarrollo de los docentes. Es decir, los vamos a evaluar para conocer cuáles son sus áreas de oportunidad. Lo dicen muy bonito, sus deficiencias, sus áreas de oportunidad. Vamos a formarlos, vamos a evaluarlos para conocer dónde tenemos que incidir para que se formen. Vamos a ver si es cierto. 2 términos
redefinir y rediseñar. ¿Qué se iba a redefinir? ¿Quién se hacía cargo de la formación de los docentes en México? ¿Qué instancias, qué instituciones, características, condiciones? La formación docente ya no es exclusiva de las escuelas normales, ¿sí? A partir de aquí, cualquier profesional que egresara o que quisiera ingresar al servicio profesional docente, a ser docente, podía hacerlo, siempre y cuando pasara la evaluación al inicio. Entonces, ya no hay exclusividad de las escuelas normales para formar a los docentes, ni exclusividad de haber estudiado en una normal para poder ingresar al servicio docente. Ahora, tú quieres, adelante, vas a aprobar el examen y si lo apruebas, te asignamos tu plaza. Y pues varias propuestas de rediseño. ¿Qué pasó con esta reforma? La lucha magisterial se pronuncia porque se está atentando contra la escuela laica, contra esa conciencia social ligada a los sectores más populares, educación justa y equitativa y la defensa de la escuela pública. Estas van a ser las banderas del movimiento magisterial porque veíamos en esta reforma que algo iba a pasar con los profesores. Ay, perdón. ¿Se acuerdan de algo? ¿Les viene a la mente algo? Ya vi que empezaron a sudar, a temblar. La evaluación docente se planteó contextualizada, de acuerdo a las condiciones de la escuela, de acuerdo al profesor, de acuerdo a su formación. Ajá. Esta fue la evaluación docente. Un examen estandarizado, los reunían en estos espacios tremendos, vigilados a veces por policías. Bueno, aquí en Chiapas que hubo tanto conflicto con los profesores, los que dijeron sí a la evaluación, a profesores charros. ¿Cómo es posible? No deben aceptar la evaluación. La evaluación lo que quiere es despedirnos. Y para que no pase eso, yo no acepto la evaluación. Aquí llevaban a escondidas a los profesores que decían sí a la evaluación, los llevaban a escondidas a Tabasco o a otros espacios, los acomodaban en algunos lugares que diseñaban para ello, para que pudieran dormir ahí los profesores y las profesoras y estar listos para su examen, ¿sí? Y cuando regresaban estos profesores a sus escuelas, bueno, tenemos muchísimos desplazados todavía por haber aceptado hacer la evaluación docente. ¿Sí? Muchos no han podido regresar a su centro educativo, otros todavía se tienen temas de derechos humanos, porque algunos profesores fueron rapados, perseguidos. Bueno, hubo algunos. Aquí hubo un incidente desafortunado, atropelló un camión a un profesor que estaba en una manifestación y cuando llegan los maestros que hicieron la evaluación, llegaron a su centro educativo, había una manta colgada por sus propios compañeros que decía asesinos. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, ha sido todo un tema, el tema de la evaluación docente, porque de ninguna manera sentimos ni vimos que lo que se aplicó como evaluación era con el fin de mejorar. Era una evaluación clasificadora, porque además si tenías cierto puntaje te daban un apoyo económico adicional, pero si ya salías de los más bajos, y si reprobabas la evaluación, era prepárate para la segunda, porque a la tercera te vas. Bueno, lograron los maestros con el movimiento magisterial que no se fueran, que los reubicaran a áreas administrativas. Después de 3 opciones que no aprobara el maestro, se iba a un área administrativa, iba a ser reubicado.
Pero fíjense, maestros con esta historia, con estos planes de formación que no han sido atendidos y ahora sí, vamos a evaluarlos para, pues, para deshacernos de ellos. ¿Qué es lo que se planteó también en esta reforma? Bueno, los profesores, la formación de profesores para el siglo XXI, consolidar los planes de estudio, fíjense, transformar las escuelas normales en instituciones de educación superior, cuando ya estaban transformadas desde 1984, pero a esta fecha todavía no se sentían las escuelas normales pertenecientes a este subsistema de educación superior. Fortalecer el perfil y bueno, todo esto que se escucha muy bonito, ¿sí? Pero que empiezan a ver ya rasgos de, no lo alcanzan a ver por supuesto, pero son todos los rasgos característicos de lo que requiere un profesor para el siglo XXI. Eso, muy bien. Definición de perfil, profesional, ingreso y promoción, desarrollo profesional, formación continua, movilidad docente, investigación y redes académicas, organización institucional y perspectiva de la educación normal, renovación de las actividades académicas, todo esto. Qué bien suena. Pero solo sonó. La que sigue. Solo sonó porque lo que nosotros seguimos viviendo en las escuelas normales y en las escuelas no había cambiado mucho. También aquí se planteaba el futuro del maestro, desarrollo de todas sus capacidades, intervenir de manera innovadora, consciente y respetuoso de su realidad, consciente de la diversidad cultural y socioeconómica, propiciar ambientes inclusivos, líderes, conscientes de la importancia de su labor, que esta labor trasciende a la sociedad. Ya el perfil, sus actividades ya están marcadas en términos de competencia, como era el modelo. El maestro conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender, ¿sí? Y todas sus características. Y también se organiza en trayectos formativos donde los estudiantes de las escuelas normales tienen formación para la enseñanza y el aprendizaje, bases teóricas y metodológicas para la enseñanza, práctica profesional y cursos optativos, ¿sí? Algunas cosas se implementaron en las escuelas normales y estos son los aspectos de énfasis de ese entonces nuevo modelo. Dominio disciplinar, práctica docente frente a grupo desde el primer año, porque anteriormente se iban a práctica solo en séptimo y octavo. En séptimo y octavo tenían una beca los estudiantes de normales para ir a sus prácticas, estos 2 últimos semestres de su formación. Y fíjense cómo nuevamente surge un tema, el tema eterno aquí entre normalistas y pedagogos. Había becas para las universidades, se llamaban becas Pronaves. Y aquí dijeron, beca Pronaves no hay para pedagogía. Era la única carrera que no tenía derecho a beca Pronaves. Y decían, es que ya la van a cerrar, es que ya no quieren más pedagogos, por eso no les están dando becas. Y bueno, toda una serie. Cuando ya tuve la oportunidad de estar en el comité de las becas Pronaves, pregunté por qué los pedagogos no tenían beca. Ah, pues no la tienen porque como los normalistas tienen beca en séptimo y octavo, pues a los pedagogos no se les da por eso. ¿Y eso qué tiene que ver? A partir de entonces, los pedagogos ya tenían su beca Pronaves, ¿no? Pero era algo así muy raro que a ellos se les hubiera dado esta beca porque ya tenían las escuelas normales. También otro rasgo es la incorporación de la educación socioemocional y un rasgo más, la formación para la educación inclusiva. Vean cómo empiezan a surgir todos estos términos que además provienen de la política educativa, ¿no? De esta que se genera desde la OCDE y desde el Banco Mundial. Uso de las tecnologías de información y comunicación. Y en el caso de la educación indígena,
solo 23 de 286 normales en el país tienen programas interculturales bilingües, pero no porque hayan querido ser normales interculturales bilingües. Aquí en Chiapas se tuvieron que transformar, y así lo decían los profesores, a fuerza tuvimos que hacernos normales interculturales porque si no íbamos a desaparecer. Entonces, tuvieron que convertirse en normales interculturales para sobrevivir, pero de interculturalidad nada, ¿sí? Entonces, forzados, hoy parece que ya quitaron algunas de esos programas, pero solo 23 normales tenían esta formación intercultural bilingüe. Y bueno, todas estas actividades también que la reforma adicionaba a los profesores de las escuelas normales, ¿no? A los académicos. La siguiente, por favor. Aquí ya llegamos a la última reforma. Esta reforma que pretende, y creo que ha sido muy participativa, con respecto a la formación en las escuelas normales. Ahí ha surgido ya esta Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. Hay consenso, hay mucha participación de los actores principales. Ha habido muchísimas reuniones, muchísimos foros de discusión acerca de cuál debiera ser la formación de los maestros. Y lo primero que se hizo fue fortalecer el marco jurídico de la educación, es decir, se reforma el artículo 3º constitucional con estos rasgos muy, muy importantes para la educación en México. Se establece en el artículo 3º constitucional el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Nada está por encima del interés del estudiante, ¿sí? Establecido en el artículo 3º constitucional. Y la cobertura universal de todos los niveles educativos, así como la revalorización del papel del magisterio. Lo que se plantea es la educación con equidad y excelencia. Ya fortalecido el marco normativo, la formación de maestras y maestros se constituye como columna vertebral, la columna vertebral de esta transformación. Vamos a ver qué concepción de maestro tiene esta reforma. El maestro es generador de conocimiento, el maestro es guía hacia un camino de oportunidades, el maestro es orientador en el desarrollo de la imaginación, de la responsabilidad ciudadana, del emprendimiento. El maestro, en este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, es un agente de transformación. Está el modelo de la nueva escuela mexicana alineado a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esta nueva escuela mexicana que se está fundamentando en la participación de los agentes educativos en la conformación de esta propuesta, y lo que pretende es la reivindicación de la función social de las escuelas normales. A través de estos ejes estratégicos, formación de maestros para transformar el país, proyecto equitativo y democrático, planeación hacia el futuro, desarrollo profesional de los formadores de docentes, autonomía y autogestión en las escuelas normales. Y a mí me parece que este último punto es muy importante. Muchas veces en las luchas magisteriales hemos escuchado la autonomía, el querer que las instituciones puedan ser autónomas, pero esto no ha sido posible hasta hoy. Parece que lo que se está planteando hoy desde el discurso es que las escuelas normales puedan ser autónomas y autogestivas. El diseño de planes y programas se va a realizar desde la experiencia y conocimiento de los actores involucrados. Para eso se ha generado una ruta curricular, ¿sí?
Estos planes de estudio que toda la vida han sido conformados desde el centro, iguales para todo el país, hoy se plantea que sean elaborados a través de la experiencia y conocimiento de los profesores y que además sean contextualizados. Lo que necesitamos para hacer eso. Algo que mantiene esta reforma es que la formación inicial no la retorna nuevamente y únicamente a las escuelas normales. Mantiene este rasgo de la formación inicial, ¿sí? Como responsabilidad de las escuelas normales, pero también de las instituciones de educación, de las universidades. Pretende el tránsito de un profesor transmisor a un profesor, a un docente facilitador del aprendizaje del educando. Es decir, no voy a dar clase. Bueno, yo no doy clases. Vamos a ayudar al estudiante a que construya su necesidad de aprender, ¿sí? Que es diferente a llenarlos de información, ¿sí? Que además esa información va a quedar ahí por un ratito y se va a ir al día siguiente. Solo la va a utilizar el estudiante para sobrevivir la escuela y después la va a desechar. Los objetivos de aprendizaje están planteados cognitivos, socioemocionales, conductuales, y se pretende la transformación de la enseñanza a través de metodologías prácticas. Prácticas activas, interactivas, participativas, cooperativas. Esto es un cambio muy fuerte, pero además hacerlo efectivo va a ser más complicado, porque nos hemos formado y la profesión docente ha sido el profesor en su aula y es muy difícil para nosotros trabajar. Nos cuesta mucho el trabajo en equipo. Además de la formación inicial, bueno, también está el tema de la formación docente continua, con un deficiente sistema de formación continua. Aquí les traje este tríptico que seguramente varios profesores en activo lo pudieron ver, y está ofreciendo el sistema de educación continua en Chiapas 16 cursos para este año para los docentes. No lo alcanzan a ver, solo son 16. De hecho, publica el área de formación docente los cursos y a los 5 o 10 minutos ya no había lugar, porque son tantos cursos que muy poquitos cursos. Y bueno, didáctica en la educación física, el juego como estrategia de aprendizaje, etcétera. Vemos que son cursos que se han ofrecido durante varios años. No vemos aquí, por ejemplo, ya de entrada, lo que está planteando la nueva escuela mexicana, ¿sí? Entonces hay nuevamente desfase entre el sistema de formación docente. La que sigue, por favor. Bueno, yo creo que ya varios de ustedes recibieron este documento que nos dice que los profesores en activo vamos a tener un taller intensivo de formación continua para docentes. Plan y programas de estudio de la educación básica 2022. Este taller pretende el diálogo, la reflexión y la reciprocidad colectiva. Son procesos de autoformación. No va a llegar nadie a su plantel o a su escuela a darles curso. En los espacios de consejo técnico, y bueno, ya ustedes van a conocer ampliamente la propuesta de formación, lo que se pretende es recuperación de la experiencia, vincular esa experiencia con los diversos temas, con las diversas temáticas del nivel en el que estemos nosotros, y como tercer punto, el diálogo e intercambio de ideas y acciones. Todo esto lo vamos a hacer en el espacio escolar, lo vamos a hacer en la escuela, con los compañeros profesores, con el director, y se pretende romper paradigmas de asignaturas a campos formativos. ¿Sí? Estos campos formativos que están planteados aquí, ¿sí?
le están planteando al docente el reto de pensar su disciplina, su asignatura con relación a las otras. Ya hay varios intentos de trabajo interdisciplinar, ya hay varios intentos de trabajo transversal, pero aquí ya estamos planteando, ya se está planteando el trabajo integral, el trabajo colaborativo. Pero no nos van a decir, no nos van a venir a decir cómo lo tenemos que hacer. Lo tenemos que construir nosotros. Entonces, esta primera fase de capacitación, no es capacitación, esta primera fase de formación, autoformación, va a ser espacios en la escuela. Yo lo sé, que ya están pensando, ay, ¿cómo va a costar que el maestro de física se integre a este trabajo? ¿Cómo va a costar que la de informática le entre a este trabajo que nunca quiere participar? Ese es el reto que tenemos para el trabajo colaborativo. Lo que se pretende es la apropiación del plan de estudios de educación básica, pero además de generar propuestas para construcción y fortalecimiento. Es decir, es un plan de estudios que va a estar en permanente construcción. La que sigue, por favor. Esto lo quise poner completo, ¿sí? Y así con letras muy grandes. La formación inicial de los docentes en las escuelas normales requiere que se analicen y promuevan los procesos de actualización y mejora del modelo educativo de la nueva escuela mexicana para resignificar la educación de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes con un enfoque holístico e integral que desarrolle la identidad nacional, democrática, equitativa, inclusiva e integral, que ponga énfasis en la perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, las libertades y la cultura de paz, para promover los valores humanos, el desarrollo socioemocional y la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Yo creo que este va a haber en el curso, no lo voy a llamar curso, porque es en el proceso formativo que van a tener, les marcan ahí varios aspectos del modelo y lo que plantea este modelo, el perfil de egreso perfil de egreso de las escuelas normales, ¿sí? Con estas 4 dimensiones: personal, pedagógica y psicológica, filosófica y social y política, ¿sí? Todo esto es lo que nos está planteando hoy día este nuevo modelo para la formación de docentes en las escuelas. La que sigue, por favor. Esta estrategia tiene un apartado que se llama proyección a futuro de las escuelas normales. Y eso es lo que está planteando para las escuelas normales. La conformación de una junta de gobierno que apoye y que colabore en todo el proceso de transformación de las escuelas normales, diseño e implementación de planes y programas de estudio, adoptar una cultura de la evaluación, pero evaluación para la mejora, evaluación permanente, evaluación de los procesos para mejorar permanentemente, para transformar, para poner para proponer innovaciones, procesos de planeación institucional, garantizar el presupuesto. Hasta se apagó el micrófono, ¿vieron? ¿Eh? En la parte más importante, ahí lo dice, garantizar el presupuesto, y todos los que estamos aquí sabemos, por lo menos en Chiapas, las condiciones en las que se encuentran las escuelas normales, formadoras de docentes, y que no son 2 pesos los que se requieren para poder ofrecer eso que se está planteando. Entonces, aquí ya se está hablando abiertamente de garantizar el presupuesto, y las escuelas normales serán las responsables de la formación continua y la profesionalización docente. A esta última diapositiva la nombré la formación docente como posibilidad. Hoy día, si no nos decidimos a participar, si no reflexionamos
lo que hacemos. Y si no accionamos, la formación no va a ser posible. La formación, como dije al inicio, es un proceso interno. Y es un proceso que se logra en relación con el otro, en relación con los otros. Si nosotros no participamos, no reflexionamos, no accionamos, no reflexionamos nuevamente nuestra acción y mejoramos esa participación, sin esta triada, la formación no es posible. Necesitamos a profesores y a profesoras que tengan ese sentido, que sepan que hoy por hoy el nuevo modelo les está dejando la mayor responsabilidad. El ser agentes transformadores, nos lo tenemos que creer, ¿sí? Y solo podemos transformar nuestra realidad si nos transformamos nosotros mismos. Y solo lo podemos hacer a partir de la participación que nosotros decidamos. Lo podemos decidir. Y podemos decidir no participar, ¿sí? Pero toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento no va a poder estar ahí. Y vamos a reflexionar juntos qué es lo que necesitamos en esta escuela, en este contexto. Soy una convencida de que la educación puede cambiar, puede mejorar y sobre todo a nivel de las escuelas, a nivel de los centros. No va a venir de arriba, no va a venir. Tenemos que hacerlo, creo yo, que tenemos esa gran oportunidad hoy día. Participar, reflexionar y actuar. Y hacer de nuestro centro educativo eso que queremos, eso que pensamos y eso que necesitan nuestras y nuestros estudiantes. Estoy segurísima que el hecho de que estemos aquí es porque queremos ser diferentes, queremos transformarnos como profesores, queremos formando como docentes. Así es que, Mafalda también, la que sigue, bueno, esta es antes de Mafalda. CRESUR, los centros regionales y las escuelas normales, debemos situarnos como las instituciones más importantes de formación docente en el sureste mexicano y fortalecer la generación de conocimiento en nuestro contexto educativo. Formación e investigación. Lo tenemos que hacer. Y ahora sí, nos dice Mafalda, aquí nadie se rinde, o aquí que nadie se rinde.